Estamos de vuelta en Buenos Días Mercado desde Hotel Courtyard by Marriott acá en, la verdad, en esta mañana muy agradable. Estamos junto al ex ministro de Economía, rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavado. José Luis Jara. Sí, no, yo quería preguntarle a Hugo, o que de alguna manera nos diera una opinión. Hugo, tú fuiste ministro de Economía y de alguna manera en la primera parte del programa conversábamos que hay un problema de expectativa. Y probablemente esta semana se entregó una encuesta, ¿no es cierto?, donde nuevamente las expectativas de los agentes económicos son más bien muy negativas. En el mundo empresarial las expectativas para el próximo año es que probablemente para mantener ciertos niveles de resultado a nivel de empresa, probablemente la política va a ser más que una expansión en venta, es un significativo ahorro en costo y en gasto. Por lo tanto, eso da cuenta que aquí las empresas se están achicando en su estructura. Y la pregunta es, desde una mirada de un ex ministro de Economía, ¿dónde están, ¿no es cierto?, los elementos que hoy día desde la autoridad, desde el gobierno, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, se pueden generar ciertos mecanismos de estímulo para que desde el punto de vista de la política fiscal podamos, ¿no es cierto?, generar ciertos espacios de estímulo a esta alicaída inversión, a esta alicaída, ¿no es cierto?, actividad económica local? Mira, respecto a eso yo creo que hay todo un tema, porque por una parte estamos planteando las restricciones de la economía internacional, no está creciendo, las señales de los precios de los commodities, China, Europa cada cierto tiempo trae malas noticias respecto a una crisis a otra, Estados Unidos ha estado más bien lento, y la Fed no termina de decidirse, por ejemplo, a subir la tasa, entre otras cosas, porque las señales no son del todo claras. En ese escenario, por lo tanto, el impulso puede venir por dos lados. Por una parte, llegar al convencimiento que es necesario relajar la regla de equilibrio y que se va a impulsar por la vía de inyección a la demanda agregada por el lado del gasto público, que tiene sus bemoles, porque todos sabemos que los déficits fiscales a la larga repercuten, ¿no es cierto?, repercuten en desequilibrios externos y no siempre son financiables. Entonces, en ese escenario, yo creo que tendría que haber una cierta reasignación de gasto público, más orientado a aquellos temas que son más directamente reactivadores. Desgraciadamente, las señales de las presiones políticas van para el otro lado. Sí. O sea, si la señal es fuerte incremento de remuneraciones de los trabajadores del sector público, eso no aporta nada mirado desde el punto de vista de reactivación. Aumenta un poco la demanda de esos sectores, pero es puro consumo, no hay un impulso, ¿no es cierto? Y esto independiente que sean justas o no las demandas de los trabajadores, es un tema de una visión es un tema macro, económico, simplemente, un tema económico restringido a un tema que es como reactivar. La distribución del ingreso también es económica de ese punto de vista. Pero en ese contexto hubo, por ejemplo, el anuncio de que lleva varios meses, el anuncio de este proceso constituyente, ¿cierto? Que al final del día es la votación inicial primero entre distintos caminos para tratar de determinarse en 2 años, que podrían ser 3 o 4, no sabemos. Llegamos a un texto respecto a algo que nadie sabe exactamente qué se quiere cambiar. Eso no le mete demasiado ruido, no es un proceso muy largo como tú planteas. Mira, vamos a votar en los próximos meses un mecanismo para después de 2 años de discusión del texto. O sea, ¿quién puede invertir en ese entorno cuando ya no estamos hablando de riesgo para el caso de las empresas, de las universidades, de cualquier tipo de institución? Solo que estamos hablando de incertidumbre, y son escenarios totalmente distintos. Yo siempre diferencio. Riesgo, yo le pongo precio y determino si invierto o no invierto. Incertidumbre en escenario desconocido. No tengo cómo ponerle precio, tengo cómo calcular la rentabilidad esperada y por tanto me abstengo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por algo está cayendo la inversión. Sí, mira, sin tratar de ponerse académico, pero yo creo que uno si analiza el fenómeno, como siempre, tiene primero que definir un diagnóstico y en función de lo que uno le parece que es conveniente, tomar un curso de acción. Respecto al diagnóstico, hay un hecho que, aunque no le sea grato a oídos del gobierno, en Chile existe una muy fuerte concentración económica. En Chile existe una dirigencia empresarial, o sea, llámese dueños de empresas o ejecutivos, que tienen un pensamiento bastante conservador, bastante de derecha, para decirlo claramente. Esos son datos. Por lo tanto, si uno lo que pretende es restablecer confianza, disminuir incertidumbre para que uno le pueda poner precio, como tú dices, al riesgo, tiene que mandar señales de tranquilidad. Ahora, si lo que prima es el interés por cambiar algunas cuestiones fundamentales, esa es una decisión política. Ahora, uno como economista, lo único que puede decir al respecto a eso
es que el diagnóstico prospectivo indicaría que eso te va a generar mucho ruido en la economía y que va a disminuir la inversión privada. Por lo tanto, si ponemos como objetivo el crecimiento, es evidente que sería del todo conveniente despejar dos o tres cosas que están siendo extremadamente mal vistas por parte de los empresarios. Yo escucho a muchos de mis amigos que son más bien de la nueva mayoría, centro izquierda o de izquierda, que dicen, pero es que no nos pueden chantajear. A mí me parece una respuesta razonable. Pero lo que no pueden decir es que entonces la economía por arte de magia se va a reactivar. Yo creo que ahí estamos en un tema. Y en ese contexto hay que romper de alguna manera ese punto. Yo no veo que se pueda romper de otra manera, sino con señales claras de hasta dónde se va a llegar. Y el tema constitucional, que el otro sacó Rafael, bueno, ¿cuáles son los principios que existen detrás de la propuesta del gobierno? Porque no puede ser una hoja en blanco nomás, o sea, ya va a empezar a conversar sobre el tema de la Constitución. La única señal que yo, por lo menos, he visto de parte del gobierno en este punto, dice relación con el hecho de que se anunció que no iba a haber un desmedro en el tema del derecho a propiedad. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué otras señales debería presentar el gobierno sin querer dar un manual ni nada por el estilo? Pero evidentemente las opiniones de un académico siempre pueden ser bienvenidas. Entonces, ¿en qué otra arista podríamos dar una señal que pudiera ser vista desde un punto más positivo y bien recibida por parte del empresariado? Mira, yo primero creo que es un completo error decir que se va a mantener los principios del derecho a propiedad, porque es cuando en un equipo de fútbol dice no, le reiteramos la confianza al entrenador, eso seguro que sale. Claro. La señal, cómo la recibe el que está escuchando, es que oye, entonces vamos a empezar a discutir esta cuestión. Yo creo que ahí hay un error de apreciación política respecto a la reacción del otro, que es un error. Segundo, insisto, en la medida que no hayan definiciones de temas fundamentales, va a ser muy difícil que disminuya la incertidumbre. No basta con decir, ¿no es cierto? No, vamos a respetar el derecho de propiedad, sino que mire lo que nos gustaría que la Constitución dijera es esto, en concreto. Segundo, yo creo que ha habido, sobre todo el último tiempo, y está latente, ¿no es cierto? Y lo anunció nuestro conductor, que a lo mejor se tocaba el tema de la colusión. Yo creo además que desde el punto de vista del mundo político, mirado por la presión que hace la mayor parte de la gente, las señales que han llegado desde el mundo empresarial son extremadamente negativas respecto a estos temas. Porque no se le puede pedir, ¿no es cierto?, al gobierno, que es un gobierno que no es particularmente amigo de las grandes empresas, que es un gobierno que no es particularmente amigo de los mercados libres. No se le puede pedir que cambie o que mande señales positivas cuando uno ve consistentemente las señales de que las empresas se ponen de acuerdo, se coluden, que los mercados oligopólicos, la tendencia a la colusión, porque de esa manera se obtienen más utilidades, da la impresión que para muchos en el mercado es irresistible. Yo creo que el problema de la papelera y antes de todas esas cosas, ha mandado una señal ya no solo respecto a un delito, una falla, un abuso, sino que respecto a los fundamentos mismos de la propiedad privada y sistema de mercado. Yo creo que es muy destructivo para el debate actual lo que acaba de pasar. Entonces, yo creo que para el gobierno cada vez va a ser más difícil, si siguen saliendo otros casos, de poder tener una posición razonable sobre este punto. Pues las bases, ¿qué es lo que están diciendo? Es cosa de mirar a la ciudadanía, parte de la gente, la ciudadanía, ¿no es cierto? O sea, uno sabe que la farmacia en la comuna Recoleta es una respuesta razonable a un problema que ha sido básicamente responsabilidad de las cadenas de farmacia y de los laboratorios. Entonces, no se le puede pedir y argumentar que es una competencia desleal si resulta que tenemos precios de los medicamentos 3 o 4 veces más caros que en Argentina. O sea, ahí hay un problema de falta de visión, para mi gusto, a largo plazo por parte de muchos en la empresa. Bueno, precisamente tú lo señalabas en el diagnóstico respecto de la característica estructural de los mercados en Chile, y que de alguna manera
desde que volvimos a la democracia, ninguna autoridad económica, ¿no es cierto?, se preocupó de ponerle algún nivel de restricción a los niveles de concentración. Digamos, yo lo hemos conversado aquí en el programa muchas veces, efectivamente, el exceso de concentración que en algún minuto se valoró porque generaba las economías de escala y eventualmente una serie de beneficios que supuestamente iban a ir en beneficio del consumidor porque íbamos a poder acceder a bienes de mejor calidad y menores precios y una serie de cosas, hemos dado cuenta que esa realidad no fue así y que desde el punto de vista de la teoría económica, obviamente que la libre competencia se sustenta habiendo muchos oferentes y muchos demandantes. Y de ese punto de vista no hemos hecho nada, ¿no es cierto? Y las distintas superintendencias de valores, de bancos, de AFP, más bien de alguna manera, no sé si promovido, pero al menos no se ha levantado el punto de que, oye, en estos distintos sectores, 3 o 4 actores tengan más del 60% de posición del mercado. Ahí no hay un tema que hay que abordarlo más allá de la regulación, sino cómo desconcentramos hoy día el mercado. ¿Es factible, crees tú? Si tú hablas del punto de vista de la teoría económica, ¿no es cierto? El intento por poner, porque la única manera sería, siguiendo esa línea, de decir, ninguna empresa va a poder tener un porcentaje mayor que tal. X%. Ya. Eso tiene dos problemas, que de verdad en algunos casos tú no vas a operar a los costos más eficientes posibles, y segundo, que la fiscalización que tendrías que tener para que eso realmente se ejecute y no aparezcan otras empresas que en realidad están conectadas con empresas el esquema del multirritmo, en Liechtenstein, en otra parte, que llegan y que es lo mismo, ¿no es cierto? Es súper grande. Hay otra respuesta posible, y es la respuesta que se plantea frente a los monopolios, ¿no es cierto? Es simular condiciones de competencia y tener una fiscalización en los casos que pueda funcionar un oligopolio medianamente competitivo. Lo que sí está claro, que se sabe cuáles son las condiciones de estructura de mercado, de poca empresa, sobre productos que son relativamente homogéneos, etcétera, que son mucho más proclives a la colusión. Está escrito, los textos, bueno, el área en que yo hago clase es organización industrial. Entonces, el tema ahí es que tiene que haber una fiscalización muy firme. Yo creo que en Chile se ha avanzado harto. A mí, en lo personal, me tocó discutir en el Parlamento la ley que le dio facultades adicionales a la Fiscalía Nacional Económica, que costó un mundo. Hasta el día de hoy se discute este tema de la delación compensada, que fue producto de esa ley. Es la única manera muchas veces de detectar que alguien se acuse. No hay muchas maneras, es difícil detectar esto, ¿no es cierto? Y claro, y frente a delincuentes que botan los computadores a un canal o que hacen, claro, es que tienen grandes grados de pero tiene que haber mayor sofisticación fiscalización y mayores penalizaciones. ¿Pero usted está de acuerdo con volver a penalizar el tema de la colusión? O sea, yo he escuchado desde parte académico que no es una buena señal, entendiendo que la delación compensada es un buen mecanismo para poder destruir los carteles. Que son dos cosas distintas, yo creo que se están mezclando. Yo creo que es muy difícil. Pero no desincentivaría desde ese punto de vista. No, en la medida que quien se acoja al beneficio de la delación compensada, también se acoja a la delación compensada respecto a estar o no por cooperar en la pena de cárcel. Es que eso no es lo que se está planteando, por lo menos en la discusión que se está llevando al Senado en este momento. O sea, desde mi punto de vista es una mala discusión, entonces. Claro, es que a eso voy. Creo que el llamado... absolutamente. Si la persona que al delatarse sabe que su único efecto va a ser que le disminuyan la multa, pero que igual puede ir preso, no se va a delatar, y no va a haber forma de destruir los carteles. Ahora, que son completamente complejos. Que es injusto que alguien que estuvo metido en una colusión tenga ese beneficio. Está bien, pero tiene que estar es el costo que hay que pagar por destruir un cartel, entiendo yo. Tiene que estar dispuesto, esa persona tiene que estar dispuesta a que detectemos muchas menos colusiones. A eso voy, es el precio que hay que pagar por destruir carteles. El ex ministro Hugo Lavado, te queremos agradecer, la verdad, haber participado. Hoy día podríamos haber conversado mucho más temas, se nos fue el tiempo volando, pero sabemos que es una persona muy ocupada, así que le agradecemos el que haya tenido la disposición de estar aquí con nosotros. Cuando quieran, y hablamos del tema de educación superior, que
uno de los que me preocupa. Una visión final para poder, en torno a educación, ¿cómo lo están viendo? ¿En qué están esperando básicamente desde la rectoría, en este caso, una universidad como la San Sebastián? Mira, nosotros desde el comienzo, yo puedo señalar mi caso, yo el 21 de mayo en la tarde, después del anuncio de la presidenta, yo escribí una carta que salió publicada el 22 de mayo en el Mercurio. Porque desde el comienzo la manera como se planteó que iba a comenzar la gratuidad era evidente, que era discriminatoria y que iba en contra de uno de los principios que se planteaban, ¿no es cierto? De los dos principios que se planteaban, que era mejorar la calidad y disminuir la desigualdad. Yo creo que, para resumir, la manera como se ha llevado adelante este tema no mejora calidad, más bien la puede disminuir porque hay menos recursos para las instituciones y no tiene que ver con mejorar las oportunidades para los más pobres. Yo, en ese sentido, me parece muy razonable la posición que sale hoy día en la prensa de las bancadas demócratas cristianas. Claro, en mi partido, pero además de eso, creo que plantean una posición que es clara. Más allá de que yo sea el rector de una universidad. Y que busca llegar a un consenso mayor, pareciera, ¿no? Los estudiantes que más necesitan apoyo son los de CFT e institutos profesionales. Sí, a la universidad siguen llegando 2 de cada 10 jóvenes. Sí, no llegan más. Bien, pues, don Hugo Lavado, le agradecemos entonces, ex ministro de Economía y rector de la Universidad de San Sebastián. Nosotros nos vamos a separar unos minutitos. En Buenos Días Mercado vamos a volver conversando del mundo automotriz y de otras áreas. Antes de eso, Marbella Resort, garantía para eventos, actividades outdoor deportivas, gastronomía de primer nivel, congresos, eventos corporativos. Váyase la segura porque Marbella es Marbella. También junto a Softland, que a noviembre de 2014 certifica en facturación electrónica ya 11.000 grandes empresas. Durante el 2016 tendrían que certificarse 190.000. Es decir, está el proceso en desarrollo. Incorpórese antes a la facturación electrónica, evite congestiones, evite problemas y además un 30% de descuento y hasta 12 cheques en noviembre. Softland.cl. Los ascensores son Mitsubishi, rápidos, confiables, seguros, antisísmicos. En el país más sísmico del país, obviamente que todos los asesores tendrían que ser Mitsubishi. A través de Heavenworld.cl los instala, los exige, ahorra. Heavenworld.cl. Y por supuesto Pasta Suazo también, con la mejor alternativa, recomendada 100% naturales. Las encuentra en todos los supermercados. Pasta Suazo. Breve pausa y ya volvemos.